Culmina caravana de madres centroamericanas luego de 19 días de recorrido por distintas ciudades de México. En nuestro tema central les traeremos una entrevista donde hablaremos sobre el cruce del Mediterráneo tras el cierre de la ruta del mar Egeo. Y veremos la historia de refugiados emprendedores en Costa Rica. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar nuevamente. Mi nombre es Sergio Rodrigo y hoy les saludamos desde el sur de España, desde esta zona donde muchas personas tratan de llegar cada semana. Una región que sigue aguardando la esperanza de que se apliquen políticas que protejan a esas personas. Como siempre, queremos invitarles a que nos acompañen durante los próximos 30 minutos, que nos sigan también a través de nuestras redes sociales en @efronterastelesur y en mi cuenta personal @srodrigotelesur. Comenzamos, como siempre, en Entre Fronteras. Sean todos y todas bienvenidas. $31.500 desplazados es lo que ha originado el combate contra Alepo, cifra arrojada por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, por el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas y por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, en su última conferencia en el Palacio de las Naciones en Ginebra, donde se discute sobre la situación de los desplazados de Siria. Hemos estado proporcionando tiendas de campañas, otros kits de sellados al vacío para ayudar a satisfacer las urgentes necesidades y así mejorar las condiciones de vida de las personas. También estamos trabajando con socios para tratar de rehabilitar rápidamente estructuras, ya que también las temperaturas están cayendo. Un conflicto al este de Alepo que ha separado a decenas de familias. La última vez que vi a mi hija fue hace 1 año y medio. Mi nieta tenía 1 mes de edad, pero mi nieto aún no había nacido. Me estaba comunicando con ella desde el teléfono mientras ella siempre estaba llorando. Ella no tenía comida ni agua y nada en absoluto. ¿Qué podía hacer? Yo no era capaz de ir a ella y ella no podía venir a mí. Luego de la guerra, lo único que añoran estos desplazados es reencontrarse con sus hijos e hijas, madres y nietos. El grupo de leales caballeros blancos, mejor conocidos como Ku Klux Klan, celebraron la victoria del presidente electo Donald Trump en convoy por la ciudad de Roseburg, en Carolina del Norte. Los miembros del grupo de odio y racismo agitaron banderas confederadas y gritaban desde las ventanas de sus carros, "Poder blanco", mientras que al otro lado del estado, en Donville, decenas de activistas se reunieron para realizar una manifestación anti-Ku Klux Klan en respuesta a la polémica marcha de los leales caballeros blancos. Alrededor de 74.000 personas en Medio Oriente se han visto obligadas a salir de sus hogares, luego de la ofensiva de fuerzas iraquíes por retomar Mosul, un conflicto que lleva más de 6 semanas y que ha avanzado lentamente, dejando a decenas de niños desplazados deambulando en los campamentos de refugiados. Alrededor de 1.500 manifestantes patearon y golpearon la valla perimetral de madera Yard Bedford para exigir el cierre permanente de todos esos centros de detención que mantienen a cientos de migrantes y refugiados detenidos indefinidamente. Los activistas cantaban y portaban carteles que decían "del conflicto a la jaula", haciendo referencia a las duras condiciones que se viven en el centro, comparándolas con los campamentos de concentración de la Alemania nazi. A esta protesta se sumaron también los detenidos, que respondieron con pancartas escritas a mano a través de sus ventanas. Con la consigna "Muros no, puentes sí", culmina la caravana de madres centroamericanas. Luego de 19 días de recorrido por 11 entidades y más de 30 ciudades mexicanas, estas mujeres continúan en la búsqueda de sus hijos e hijas, por lo que exigieron al gobierno mexicano la implementación de una ley que proteja los derechos de los migrantes en tránsito, combatir el crimen organizado y autorizado y lograr avances en las investigaciones para encontrar a sus familiares. La migración interna
es algo que está ocurriendo dentro de países como China. El fenómeno de miles de personas que abandonan las zonas rurales para ir a las grandes urbes tratando de buscar trabajo está dejando a numerosos menores desamparados. Se estima que más de 9 millones de niños chinos han quedado desprotegidos. Para ello, el gobierno chino prepara un programa que hoy vamos a analizar con nuestros datos aportados por la corresponsalía de Telesur en China. Trabajadores migrantes como Xu Tang tienen en su mayoría una familia que mantener en el pueblo natal y viajan a las grandes urbes en busca de nuevas oportunidades, también para sus seres queridos. Soy de la provincia Henan. En mi pueblo hay muchas personas. Vengo a trabajar a la capital porque creo que en Beijing hay más oportunidad de trabajo. Por aquí gano más dinero para ayudar a mi familia. Yo tengo un niño de 4 años que vive en mi pueblo. China tiene más de 9 millones de niños dejados por sus padres migrantes al cuidado de alguien más para irse a trabajar a las grandes ciudades. Más del 90% de estos pequeños viven en regiones centrales y occidentales menos desarrolladas. Generalmente las personas que venimos a la capital en el trabajo nos dan lugar para dormir y nos dan comida. Algunos viven en el sótano y otros viven alquilados con otras personas. Además, el gobierno chino nos da mucha atención, nos da oportunidades para trabajar y nos ayuda a mejorar un poco nuestra vida, porque nosotros también contribuimos a la construcción de la ciudad. Para los hijos de estos trabajadores la situación es complicada. El 89,3% de los niños que se quedan en sus provincias están al cuidado de sus abuelos y el 3,3% permanecen con otros parientes, mientras que el 4% no tiene tutor. Muchos campesinos vienen a trabajar en Beijing porque esta es una ciudad moderna. Hay muchas oportunidades de trabajo. Además, por aquí hay más recursos que en el campo. En Beijing es más fácil encontrar trabajos y ganar el dinero para esos niños y familias que dejan atrás. Eso ha sido así por años. Sin embargo, el gobierno lanzó un programa de tutela que propone que los padres vuelvan a cuidar de los hijos o encuentren tutores confiables. El programa pretende garantizar que los millones de niños de trabajadores migrantes que permanecen sin tutoría en las provincias natales estén bajo un cuidado adecuado a finales de 2017. Isaura Díez, Telesur, Beijing, China. En América Latina y el Caribe hay 50 millones de trabajadores ocupados rurales, de los cuales al menos 28 millones están en situación de empleo vulnerable. Vamos a hacer ahora nuestro primer alto en el camino. No se aparten porque al regreso vamos a analizar junto a nuestra compañera Lucía Muñoz la realidad migratoria de este año 2017. De momento nos pueden seguir en nuestras redes sociales en @efronterastelesur y en mi cuenta personal @srodrigotelesur. Ya volvemos. Miles de familias huyeron de sus países, principalmente del continente africano y de Oriente. Trataron de hacerlo a través de la ruta del Mediterráneo, la ruta más peligrosa del mundo. Sin embargo, la respuesta de la Unión Europea ha sido nuevas fronteras y tratados para impedir que estas personas lleguen. Es más, mientras miles de personas se jugaron la vida tratando de llegar, la Unión Europea buscó alternativas para poder expulsarlo. ¿Europa sigue poniendo barreras, fronteras a los derechos humanos? Pues en los últimos años hemos visto, en particular con la materialización de la emergencia refugiados, hemos visto un progresivo cierre por parte de la Unión Europea y por parte de los Estados miembros en el acceso de los derechos de personas que proceden de otros países. Me refiero en particular a acuerdos como el acuerdo que Unión Europea firmó con Turquía
este año, y me refiero también a un acuerdo que que Unión Europea firmó con Afganistán siempre en este año, un acuerdo de repatriación. Además, hay Estados miembros que son muy activos para encontrar acuerdos bilaterales con otros países en este mismo ámbito. Una vez que llega a Europa, ¿cómo es la acogida de estas personas? Pues un problema principal es, mientras tanto, llegar a Europa. Y hemos visto muchos países de la denominada ruta balcánica cerrar sus fronteras y dejar los solicitantes en campos informales. Pues cuando los solicitantes finalmente llegan a países de Europa donde quieren quedarse o donde pueden formalizar su solicitud de asilo, las situaciones son mejores, pero no son tan diferentes, porque llevo el ejemplo de Italia, de los miles de refugiados y solicitantes de asilo que llegan cada año, solo una pequeña parte consigue acceder a medidas de acogida en mi país. Y ahora es cuando quiero que veas estas imágenes del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. I want to appeal to all potential illegal economic migrants, wherever you are from. Do not come to Europe. Lo hemos escuchado. Hemos escuchado un acuerdo que indignó a gran parte del mundo. ¿Cómo crees que se puede llevar a cabo un acuerdo con un país que está violando los derechos humanos ahora mismo? Bueno, el acuerdo entre Unión Europea y Turquía se basa fundamentalmente en el asunto que Turquía es un país tercero seguro o un país de primer asilo. Bueno, esto ya todos lo sabemos por los hechos de los últimos meses, es algo que es un poco increíble que sea considerado así. Esto es prácticamente un acuerdo de Unión Europea para cerrar la frontera con Grecia. Y las medidas que Unión Europea ha tomado para asistir a los refugiados que están bloqueados en esta ruta, que ahora mismo, y se habla de más de 2 millones de refugiados sirios en Turquía, sin hablar de las otras nacionalidades como los de Afganistán y de Irak, de otros países. Ahora mismo Unión Europea ha adoptado planes para reubicar estos solicitantes de asilo que no están funcionando. En la carta ahora mismo han sido muy pocas las reubicaciones en países de Unión Europea, pero frente a ese dato los accesos a Unión Europea por esta ruta disminuyeron y cesaron prácticamente, pero esto no para la gente que huye de sus propios países buscando protección en otros países, no los para de encontrar otras rutas, quizás rutas mucho más peligrosas de que es la ruta de los Balcanes. Has dicho que Europa está llevando a cabo unas políticas que ahora mismo no están funcionando, como el acuerdo con Turquía. ¿Qué otras políticas se llevan a cabo en Europa en cuanto a migraciones? Bueno, al margen del acuerdo con Turquía, en 2015 Unión Europea concibió un plan, que es el plan de reubicación, tratando de crear solidaridad entre los Estados miembros. Entonces, por ese plan, Unión Europea intentaba reubicar 160.000 personas de Italia y Grecia, que son los países más afectados por esta emergencia, de reubicarlos en otros países de la Unión Europea. Hasta ahora, de Italia, fueron reubicados solo 1.300 personas y en general de Italia y Grecia 6.000. Pues son números muy bajos y esto nos da la medida del hecho que esta solidaridad entre países europeos ahora mismo no está funcionando. Esperamos que en el futuro sea mejor. Esperemos. Mira este vídeo que tenemos aquí. Es el Mediterráneo central.
otra imagen que pasará a la historia. Y como tú bien has dicho, los flujos migratorios no cesan, sino que optan por otras rutas quizá más peligrosas, ¿no? ¿Qué está pasando ahora mismo en el Mediterráneo central? Bueno, estas son imágenes que todos los días en Italia miramos en los teleperiódicos y en la prensa y todo. En el principio, estas imágenes crearon mucha atención, pero ahora parece que el riesgo es el riesgo de acostumbrarse a estas imágenes de muerte, imágenes de tragedias. Hay que decir que la ruta del Mediterráneo central es considerada la ruta más peligrosa del mundo. Este año es el año récord de muertos intentando cruzar el Mediterráneo por esta ruta, y se habla de principio de este año hasta hoy más de 4.000 personas. Entonces, como decías, es imposible parar esta voluntad de huir de su propio país por migrantes que no tienen otras posibilidades. Entonces, hay que crear posibilidades de llegar a la Unión Europea, que es el destino de estas personas, en una manera más segura, canales humanitarios. En el caso de Italia, tú trabajas en Italia y conoces el caso de primera mano. ¿Cómo es la acogida? Pues la acogida en Italia es estructurada en base muy emergencial. Claro, respecto a unos años atrás, hay muchas cosas que se han hecho, muchas cosas positivas, y las plazas de acogida han crecido muchísimo, pero el problema principal es esto: no se puede enfrentarse a esta clase de problema suponiendo que este problema es una emergencia que un día va a cesar. Tenemos que estar preparados, tenemos que organizarla, tenemos que crear posibilidades de integración. Acogida no significa simplemente dar una cama, dar algo para comer. Significa desde el primer momento de acogida crear la posibilidad por estas personas de integrarse en el territorio. Y de esta manera la población de los países que acogen puede estar más tranquila, puede conocer quiénes son estas personas sin crear este clima de miedo. Bueno, ¿llegaremos a una solución entonces? Pues yo lo creo, de una forma o de la otra llegaremos. Vamos ahora a nuestra segunda pausa. No se aparten porque al regreso vamos a conocer la realidad de los refugiados en Costa Rica que tratan de hacer alternativas productivas para que su vida sea mucho más amena. Ya regresamos. Debemos hacer fracasar los intentos por dividir a nuestro pueblo en bandos étnicos, por convertir su rica variedad en un peligro con el que perforar nuestros corazones. Nelson Mandela, político, filántropo sudafricano y activista contra el apartheid. La llegada de refugiados a Costa Rica ha crecido un 112%. En su mayoría son personas procedentes del Triángulo Norte de Centroamérica. En muchos casos la supervivencia se hace muy cuesta arriba y para ello buscan alternativas a la producción. Esta es la historia que nos trae nuestro corresponsal en Costa Rica. Hace pocos meses Manuel vino desde El Salvador, a donde no podría volver sin poner en riesgo su vida. Ya Costa Rica ha aceptado su estatus de refugiado. La verdad es que cuando uno está en la desesperación del problema, uno lo que hace pues agarrar a su familia, agarrar con la ropa que tiene y pues agarré un bus y me vine un viernes y un sábado estaba en Costa Rica. Aquí iniciaron una venta de comida salvadoreña para subsistir. Ya tengo 14 meses de estar aquí en Costa Rica. Sí, estamos con el negocio de las pupusas, tenemos pupusas a domicilio, repartimos en todo Paseo Colón y damos a conocer la gastronomía salvadoreña. Como Manuel, Genit también es refugiada. Son parte de las casi 4.000 personas que tienen ese estatus en el país. Yo escuchaba de refugiados, pero no sabía de qué se trataba, ¿sí? Y ahora que me tocó, entonces, las personas tienen
el pensamiento que el que viene de otro país viene a hacer cosas indebidas, desagradables, y no es así. En lo que va del 2016 se han presentado poco más de 3.000 solicitudes, más del doble de las que se hicieron en el mismo periodo en 2015 y 3 veces más que en 2014. Antes nadie conocía que era un refugiado. Ahora ya casi todo el mundo ya sabe que es un refugiado y nos han apoyado en cuanto a trabajo, porque anteriormente no nos daban, sin un documento no nos daban trabajo. Los casos de las personas refugiadas son analizados por las autoridades para determinar si cumplen con los requisitos exigidos. La solicitud de refugio la atiende directamente Migración, en el caso de Costa Rica. Entonces los criterios pues dependen mucho de la fiabilidad que se tenga de la información que la persona da por medio de entrevistas, por el medio del análisis que se hace de la situación país de origen. Las solicitudes de refugio del Triángulo Norte de Centroamérica representan un 42% del total. Huyen, por ejemplo, de la violencia de las maras, de la violencia sexual y por persecución debido a ser activistas de la comunidad sexodiversa. Mucha de la gente que tiene que acogerse a la solicitud de refugio tiene que ver con potenciales reclutamientos de personas que no tienen nada que ver con ese tipo de grupos organizados. Mediante el emprendedurismo, muchas personas refugiadas buscan integrarse a la sociedad para continuar con sus vidas. Fernando Francia, Telesur, Costa Rica. Esta semana le preguntábamos a nuestros usuarios en redes sociales, como por ejemplo en nuestra cuenta en Twitter, @efronterastelesur, y en mi cuenta personal, @srodrigotelesur, qué opinabais sobre la realidad ocurriendo en Grecia, pero también sobre los incendios que afectaban al campamento de refugiados de Moria. Vamos a conocer algunas de las respuestas que nos habéis compartido. Desde la cuenta de la revista internacional Sociedad y Espacio, vemos la publicación de un expediente sobre los lugares álgidos y la política humanitaria de cuidado y control, haciendo referencia a las condiciones del campo de Moria. Más adelante nos encontramos con el tuit de un activista que a través de una foto muestra parte de las protestas organizadas por iraníes e iraquíes en contra del incendio en el campamento. Y finalizamos con un informe de una periodista sobre el infierno que se vive en el mencionado campo de refugiados. La buena mentira es un largometraje que nos adentra en la realidad de la guerra civil en Sudán. Ella cuenta la historia de los niños que se vieron desamparados y que tuvieron que llegar a un campo de refugiados. Años después fueron seleccionados para un programa de reasentamiento en los Estados Unidos. Allí se enfrentan a numerosas realidades. Hoy, La buena mentira es nuestra recomendación fílmica de la semana. This is called ice. This is what winter in America feels like. La buena mentira es la historia de un joven refugiado de la guerra civil sudanesa, quien, junto a otros niños perdidos del Sudán, son seleccionados en un campamento de refugiados para participar en un programa de ayuda, para ser reubicados en los Estados Unidos. Tras su llegada a suelo estadounidense, son recibidos por una trabajadora social que los recluta para ayudarles a encontrar trabajo. Algo nada fácil, cuando elementos aparentemente cotidianos, como los interruptores de la luz o los teléfonos, son algo nuevo para ellos. Juntos, estos niños perdidos y estos insólitos desconocidos que aparecen a lo largo de la cinta descubren el humor en el choque de culturas en el mundo moderno. La buena mentira es nuestra recomendación fílmica de la semana. I had 34 brothers and sisters, and they all died but one. And she need to be here with us. That's going to be a problem. All flights from the Kakuma refugee camp have been stopped. Since 9/11, the program here is stopped indefinitely. She's a child refugee of war. You sure you're ready to take this on? Definitely. You're being asked to make choices no one should have to make. I don't think they're going to make it if they're not together. I will pray for you, ERD. ERD? It is our special name for you. It means great white cow. Well, it's better than a lot of things I've been called. You can't just break into somebody's house. There is a reason you do not have a husband. Okay, thank you so much.
Llegamos al final de nuestro programa. Hoy en Entre Frontera hemos analizado las consecuencias de las políticas migratorias de la Unión Europea y sobre todo las pérdidas que ha habido en el mar Mediterráneo. Por ello, ante la llegada del frío y el invierno aquí en Europa, queremos conocer vuestras opiniones. Queremos que compartáis a través de las redes sociales en @fronterastelesur y en mi cuenta personal @srodrigotelesur. ¿Qué opináis sobre la situación que están viviendo esas olas de frío que afectan a numerosos refugiados en Europa? Nosotros nos vamos a despedir hoy desde la Laguna de Zoña, en el sur de España, en Andalucía, donde nos despedimos, como siempre, con música. Hoy lo hacemos con rap. La semana que viene les volveremos a ver en una nueva cita de Entre Fronteras. Un saludo. La rebelión se justifica. ¿Qué tenemos? Nada. ¿Qué queremos? Todo. Queremos una sociedad nueva, sin ricos ni pobres, una sociedad de la eterna armonía. Indomable como Jaime Jiménez Arbe, no vería sentido la vida sin rebelarme. Maldito laberinto con más enfermos que la Biblia. Mi musa Hillary Clinton fusilada en Siria. Noches eternas soñando con pasar cuentas. Te juro por mi libreta que su fin se acerca. No soy un súbdito, su tiranía no la cato. Soy como ir a votar preguntando la papeleta de los grafos. La conciencia es lo más valioso de mi ser. Lo dijo Rimenhoff y lo repite Pablo Hasél. No soy su ciudadano ejemplar, no sé desconectar. Como olvidar que rozamos la tercera guerra mundial. Que hasta por opinar nos quieren en sus mazmorras. Que me linchen 1000 veces, atacarlos me honra. La falta de oportunidades alimenta el odio y no cabe en el folio. Ayúdame a estar sobrio.